The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar el webinario. Primeramente, sobre todo, darle a ustedes la bienvenida, la calurosa bienvenida, y a raíz de nuestra participación del martes sobre este tema de monitoreo continuo en todo lo que tiene que ver con la prevención de lavado de activos, pues hemos querido reponer de nuevo el webinario por esa participación masiva, requerimiento de personas que realmente están muy interesados en el tema y que aunque en una hora no podemos hacer una profundización muy significativa, pero podemos dar una gran idea, podemos realmente aclarar algunos puntos y sobre todo dar luz de las posibilidades que tenemos para manejar el tema desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de metodología, desde el punto de vista de herramientas, que es de los elementos que más las personas se sienten un poquito perdidos y necesitan realmente estos recursos para poder enfrentar un tema tan álgico, un tema tan de tanta incidencia en la sociedad actual. Entonces, una bienvenida calurosa y muchas gracias por esta participación, sobre todo por ustedes darnos una hora de su tiempo, una hora que es por supuesto muy valiosa y que para nosotros lo consideramos realmente de una gran importancia y relevancia. Cuando hablamos del tema de lavado de activos, nosotros estamos hablando primeramente de un delito de cuello blanco. Estos delitos de cuello blanco, a diferencia de los delitos tradicionales que tienen que ver con temas que tienen que ver quizá con incidencia en cuanto a la integridad física de las personas, la simple ratería, este tipo de delitos, aunque físicamente no se expone, sí tiene una alta incidencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque son delitos que se encubren bastante bien, pero tienen un efecto en la economía, un efecto en la sociedad que va mucho más allá que algunos delitos que son de los delitos comunes de seguridad ciudadana que nosotros generalmente vemos en nuestras calles. Entonces, esto es importante tomar en cuenta de que es un delito que es difícil de detectar, pero un delito con una alta incidencia en la economía, una alta incidencia en la sociedad, no solamente dominicana, sino en la sociedad a nivel mundial. Por eso es un fenómeno que ha tomado unas dimensiones internacionales. Esa gran generación de recursos que hacen diferentes actividades y delitos que son muy rentables, pero que necesitan colocar esos recursos en el mercado, pues tiene que servirse las actividades de encubrimiento y de, por supuesto, lavado de activos. Es un elemento que hay que tomar en consideración y sectores como el sector de intermediación financiera son de esos sectores favoritos para este tipo de actividad de ocultamiento de activos que provienen, por supuesto, de actividades ilícitas, por ayudar a insertar a la economía de manera formal estos recursos. Entonces, es un elemento que es importante tomar en consideración y que no permite que sea tan visible el delito que proviene, por supuesto, del encubrimiento que tiene que ver con ingresos que se generan de actividades ilícitas. Vemos que cada vez tiene este tipo de fenómeno un peso mayor. Estamos hablando que hay organismos, por ejemplo, como la ONU, organismos como el Banco Mundial, que estiman que lo que está moviendo las actividades de lavado de activos debe estar alrededor de un 3 a un 4% del PIB mundial. Si hacemos unas estimaciones, estamos hablando cerca de 700, 800 a 900 mil millones de dólares anuales, lo cual representa realmente una cantidad extraordinaria. Estamos hablando realmente de mucha plata, por lo tanto es una actividad que se irá firme en tratar de buscar siempre medios posibles que le permitan mantener esa presencia en la economía mundial.
Como hablamos de uno de los sectores preferidos de lavado de activos, estamos hablando del sector financiero, tenemos que tomar en consideración de que este sector se ve muy gravemente golpeado en varios frentes. Hay un frente que tiene que ver desde el punto de vista de la cartera de los clientes. Tenemos que clientes, por ejemplo, que son pymes, clientes que son pequeños, personas físicas realmente que no son grandes generadores de recursos, cuando quieren participar del sector financiero, quieren ser usuarios, formar el sector financiero, cada vez tienen más trabas, cada vez tienen que llenar más requisitos y eso hace que su incorporación en todo el mercado de intermediación financiera se haga un poquito más difícil, menos expedito. Entonces, es un elemento que lamentablemente no favorece a los pequeños clientes, ya sea personas físicas o jurídicas, por el tema de que cada vez se incrementan más los requerimientos y requisitos para la incorporación de una persona a todo lo que es la relación comercial con una entidad de intermediación financiera. Hay otro elemento importante que tenemos que ver con el tema de lavado de activos vinculado a todo lo referente a la intermediación financiera. Y aquí estamos hablando principalmente del tema de imagen del sector. Estamos hablando de un sector que cada vez tiene una asociación más negativa con todo el fenómeno de lavado de activos. Entonces, hay que tomar en cuenta dos elementos. Un elemento es entidades que se ven realmente identificadas con un problema de lavado de activos por la ineficiencia de hacer una buena gestión de debida diligencia. Eso es uno. Pero por otro lado, estamos hablando de aquellos donde hay una asociación de malhechores de los funcionarios de esas entidades con las personas que quieren realizar el encubrimiento o el lavado de activos. Entonces, lamentablemente, hay una connotación negativa muy grande del tipo de asociación, de que las entidades de intermediación financiera muchas veces se prestan para ayudar a los lavadores de activos para fines de beneficiarse. Entonces, eso lamentablemente arrastra la imagen del sector financiero, no solamente local, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, entonces, ese rol importante del sistema financiero, como ese sistema sanguíneo económico de las naciones, pues se ve lacerado en ese sentido. Un elemento interesante de cara ya al plano local y es cómo nosotros nos hemos ido como sociedad incorporando a todo el tema de lavado de activos. Podemos comenzar, por supuesto, como una referencia histórica de la Convención de Viena del 1988, donde se trata todos los temas de narcotráfico. El narcotráfico, de todo lo que es el tráfico de sustancias controladas, prohibidas y drogas. A partir de esa convención, de la cual nosotros fuimos signatarios, pues surge la ley 5088 sobre drogas y sustancias controladas. Ya es un primer paso sobre una actividad que en su momento era la actividad ilícita que mayor generación de recursos se daba y que más necesitaba, por supuesto, encubrimiento para insertarse en la economía de manera formal. A partir de esa preocupación de los diferentes métodos que estaban utilizando las personas vinculadas o las entidades vinculadas al narcotráfico para encubrir sus fondos, pues entonces se le hace una revisión en el 95 y ya se está incorporando el tema de lavado de dinero en esa ocasión. Esto, por supuesto, llevó a seguir ampliando más ese alcance del punto de vista legal, jurídico y pues, sobre todo operativo para poder afrontar todo el tema de la prevención, de la detección y sobre todo también de la sanción de todas las actividades que venían del lavado de activos por el narcotráfico, pues ya nos vamos a la ley 7202, donde sí ya tenemos una ley plenamente de prevención de lavados, aunque todavía, por supuesto, muy atada a todo el tema del narcotráfico, de esa generación de recursos a través de esa actividad ilícita. Por lo tanto, a partir de ahí y de que otros elementos se fueron dando en la sociedad, donde ya no solamente el tejido de intermediación financiera era una de las actividades comerciales preferidas para el lavado, sino que comenzaron a verse otro tipo de actividades como la venta de bienes inmuebles, ventas de vehículos, venta de joyas, de armas de fuego, etcétera, donde comenzó la sociedad a ver que realmente estas actividades
también se incorporaron las actividades favoritas de los lavadores de activos que provenían de actividades ilícitas, pues entonces ya la ley comenzó a tener un gran desafío y nos remontamos entonces a la actualidad. Una actualidad donde a mediano de este año, pues nosotros entonces tuvimos una revisión de la ley que es la 155-17, toda una ley que, por supuesto, contemplaba un gran desafío por la amplitud del alcance de la ley. Una ley que está totalmente actualizada, acorde a las 40 recomendaciones de Gafi, y, por supuesto, esto nos lleva a nuestra preocupación de hoy en día. Entonces, ¿qué conlleva una ley como la 155-17 de cara a, primeramente, nosotros como miembros de la sociedad, de no vernos involucrados en temas que tengan que ver con prevención de lavado y también desde el punto de vista de los sujetos, tanto personas físicas como jurídicas, que ya tienen que establecer una relación de comunicación, una obligación de procesos de debida diligencia, de programas que tengan que ver de cumplimiento de cara al regulador. Entonces, estos son unos grandes desafíos que tenemos hoy en día de cara a una revisión de una ley que es bastante joven, que requiere operativamente unos sustentos a nivel de reglamento, que estos pueden ser incluso sectoriales, particulares para cada tipo de sector. Entonces, tenemos hoy en día ese gran desafío desde el punto de vista jurídico legal. Vemos que esta ley nueva, la 155-17, ya no establece unas formas de lavado de activos múltiples. Entonces, antes veíamos el delito que tenía que ver con el narcotráfico como el gran delito precedente al lavado. Ya no, ya eso se amplía de una manera significativa. Entonces, nosotros no solamente tenemos eso, sino también tenemos que la evasión fiscal es un delito que es precedente, la piratería, por ejemplo, la falsificación, tenemos todo tipo de delitos que no estaban contemplados, puede ser pornografía infantil, etcétera, etcétera. Ese gran grupo de delitos generadores de muchos recursos ya están contemplados en la ley. Por lo tanto, la ley tiene una amplitud bastante significativa en ese sentido. La ley establece muy claramente los procesos de debida diligencia, de monitoreo y de establecimiento y cumplimiento de programas que me permiten que la ley se pueda observar y cumplir de manera efectiva. Entonces, estos procesos de debida diligencia, que pueden incluso ser ampliadas acorde al perfil del cliente o del prospecto que quiere ser cliente de nuestra organización, ya tiene que estar sustentado por herramientas, sustentado por metodologías, por políticas y procedimientos que sean más robustas, más consistentes, más efectivas y sobre todo un tema que tiene que ver con la oportunidad. Es esa capacidad de yo identificar, de yo poder reportar, de yo poder accionar acorde a la ley por mi rapidez en esa identificación de una operación sospechosa, de un posible cliente que realmente no debe ser parte de mi cartera de clientes. Entonces, esa velocidad es indispensable en estos temas de prevención de lavado en ese sentido. Vemos que la ley, algo interesante que la ley indica es que se utiliza una metodología para todo lo que es el manejo de lavado de activos basada en riesgo. Entonces, eso nos hace otro planteamiento y una adecuación también interesante. Así como hay entidades, principalmente las de intermediación financiera, que ya manejan los conceptos de gestión de riesgo, pues ya otras entidades, lo que son los sujetos obligados no financieros, pues ya también tienen que incorporar un elemento que tiene que ver con todo lo que es gestión de riesgo, ya sea porque se base en marcos como COSO o otros referentes en cuanto a metodología y estándares como ISO 31000, que me permiten de manera efectiva establecer un proceso y actividades que tienen que ver con la identificación del evento de riesgo, en este caso de riesgo de lavado, con su valoración, o sea, con yo saber qué nivel de riesgo es que yo estoy identificando y, por supuesto, el tratamiento respuesta que le voy a dar a ese riesgo en cuanto a los controles que yo voy a utilizar para mitigar ese riesgo y todo un proceso de seguimiento y monitoreo que es importante. Y esto es lo que a mí me lleva de una simple debida diligencia a una diligencia continua, un proceso de debida diligencia continua que es indispensable
en este tema de prevención de lavado. Entonces, un elemento que es interesante de esta ley es que de ese simple sujeto obligado, que era solamente financiero, ahora tenemos sujetos obligados no financieros. Y esto entonces me amplía a esas actividades comerciales que antes no estaban incluidas en la anterior ley, la 7202. Por lo tanto, ya hay grupos de empresas que van a tener que establecer sus programas de cumplimiento, van a tener que hacer sus reportes de operaciones sospechosas, y esto me lleva a una nueva dinámica en ese sentido. Otro elemento interesante que me recoge la ley son las sanciones. Aparte de las sanciones penales, las típicas sanciones penales que vienen tras una ley que identifica y tipifica bastante explícitamente el delito de lavado de activos, tenemos también sanciones administrativas, que ya son sanciones ya de tipo impositivo económico. Entonces, por ejemplo, para los sujetos obligados financieros tenemos sanciones administrativas que pueden llegar a los 10 millones de pesos por un evento que se haya identificado que no se manejó de manera adecuada por la entidad de intermediación financiera. En el caso de los sujetos obligados no financieros, nosotros tenemos sanciones económicas que pueden llegar hasta los 5 millones de pesos. Por lo tanto, aquí vemos que de manera administrativa se están manejando cifras bastante importantes. Y por supuesto, siempre tomando en consideración la parte penal, que es totalmente independiente. Y en la parte penal realmente podemos decir que la ley es bastante rígida, bastante estricta. Tenemos sanciones penales que pueden llegar a los 20 años, de 10 a 20 años, en el caso de lo que son delitos directamente vinculados al lavado de activos. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de financiamiento a todo el tema del terrorismo, pueden ser penas de 20 a 40 años. Entonces estamos hablando de penas que son totalmente máximas en nuestro sistema penal dominicano. Y esto atribuible, por supuesto, a esta ley. Por lo tanto, esto es bastante delicado y hay que tomarlo en cuenta, porque ahora todo el que participe en una entidad ya sujeta obligada, por supuesto, tanto de intermediación financiera como sujeto obligado no financiero, sea empleado, sea accionista, sea director, ejecutivo, dueño, etcétera. Cada uno va a ser totalmente independiente y sujeto a cualquier tipo de penalización, sea penal, sanción penal o sanción administrativa. Por lo tanto, todos tenemos que estar alerta en este tema. Desde el punto de vista del reglamento, es un reglamento que es bastante nuevo, lo que tiene es un par de meses. Estamos hablando del 408-17. Tenemos que uno de los elementos interesantes que trae el reglamento es sobre el reporte de las transacciones, y eso no importa que sea un sujeto obligado financiero o un sujeto obligado no financiero, de hacer reporte de cualquier transacción que sea igual o mayor de $15,000 o su equivalente en moneda nacional o otra moneda. Y ahí un elemento que hay que tomarlo eso en consideración, como ese umbral se ha ampliado, también como el reglamento también expone de manera explícita cómo hay que aumentar todo el proceso de diligencia para las personas que son expuestas políticamente, o lo que son los SPECs. O sea, estamos hablando de no solamente políticos, sino personas que tienen una imagen, connotación pública y tienen una incidencia pública en la sociedad, y ya como las entidades, tanto de intermediación financiera como aquellas que no lo son, tienen que aplicar unos procesos que le permitan a ellos identificar los relacionados a estas personas, los niveles de relación de parentesco, de sociedad, de amigos, etcétera, que permitan a ese grupo de personas beneficiarse, por supuesto, de una persona expuesta políticamente. Entonces, esto es un elemento también interesante en ese sentido. Otro elemento interesante es ya de manera operativa, como la vinculación de lo que son tanto los sujetos obligados no financieros como los que son financieros, tiene que establecer una vinculación de comunicación muy estrecha con la unidad de análisis financiero. Esa unidad de análisis financiero que sirve como el brazo técnico de la Comisión Nacional de Lavado de Activos, y es quien operativamente pues
hace requerimientos de información, es quien operativamente recibe reportes por parte de los sujetos obligados, tanto financiero como no financiero, y quien establece todos los mecanismos de investigación y, por supuesto, de seguimiento y monitoreo a los diferentes sectores. Entonces, esto es un elemento también interesante. Otro elemento interesante también es que tiene que ver con las disposiciones de cooperación internacional. Y esto nos lleva a que, como estamos hablando de un delito que es transfronterizo, que puede iniciar en un país determinado, puede pasar por nuestro país y acabar en otro país, pues generalmente entre las entidades que están haciendo sus esfuerzos de prevención, detección y sanción del lavado de activos, pues generalmente hay muchos requerimientos entre esas entidades. Y en ese sentido, pues tenemos que estar suficientemente preparados para tener las informaciones listas para en los casos que se hagan requerimientos, ya sea directamente, por ejemplo, en el caso de la UAF, para una operación directa de la UAF o de una institución foránea que a través de la Cancillería haga ese requerimiento, pues nosotros tenemos que estar preparados para poder satisfacer ese tipo de requerimiento de información. Entonces, esto nos lleva también a otra dinámica, que en cualquier momento podemos recibir un requerimiento y no solamente lo que comúnmente la UAF pudiera estar haciendo en toda esta dinámica de prevención de lavado de activos. Algo importante para nosotros continuar es las preguntas, inquietudes que ustedes tengan. Por favor, ustedes la guardan, esas inquietudes, ustedes las anotan y por el chat la hacemos en los últimos 5 o 10 minutos del webinario para fines de que inquietudes específicas podamos despejar esas dudas y podamos contribuir con cualquier tipo de aclaración pertinente en ese sentido. Cuando hablamos de método de lavado, vemos que los métodos de lavado, desde los métodos que son más tradicionales, los métodos que nosotros tenemos más en consideración a los que son más sofisticados, pues cada vez esos métodos se van ampliando y cada vez son más difíciles de identificar. Desde métodos que por supuesto, utilizan el tema de la transferencia electrónica. Por supuesto, no hay movimiento de dinero físico, por lo tanto, es un medio, un canal bastante apetecible para fines de poder hacer cualquier tema de lavado, hasta temas, por ejemplo, como la estructuración o pitufeo, que son estos depósitos fraccionados que yo hago durante un día para fines de no pasar el umbral de la remisión de reporte de la transacción por encima de los $15,000. Es el típico método que nosotros generalmente siempre tratamos de identificar y que ya es prácticamente un método clásico desde el punto de vista de introducir transacciones que pueden ser, por supuesto, resultado de lavado de activos. Tenemos temas de complicidad del banco, el tema de compra y venta de divisas, también interesante, porque aquí vemos que es un proceso de intermediación donde hay una ganancia entre la adquisición de una divisa y su venta, y esa diferencia que se da, esa diferencia puede justificar, por supuesto, un dinero que yo quiero lavar desde el punto de vista de su inserción en el fluido económico formal de una economía. Las famosas remesas, también interesante, cómo una persona, como un ente puede recibir remesas por encima de un comportamiento normal y que eso pudiera estar vinculado al tema de lavado de activos. El tema de factoring, se ve mucho, por ejemplo, en sociedades que compran facturas principalmente al Estado y por supuesto, esa compra de factura con ese descuento, pues le permite a ellos luego, en el cobro de la factura, pues ayudarles a ellos a cubrir los recursos que ellos han invertido en este tipo de empresas que son de factoring para fines de presentar realmente ingresos que provienen de una actividad lícita. El Estado, como generalmente genera compromisos económicos bastante significativos, pues generalmente son ese tipo de facturas que son apetecibles por aquellas empresas factoring que realmente están encubriendo todo tipo de lavado de activos. Si nosotros estamos hablando realmente de un proceso de AML, hay una serie de actividades que nos vienen siempre a la mente y que tenemos que tomar en consideración.
Estamos hablando, por ejemplo, de identificación de clientes. Esencial, por supuesto, porque todo inicia con una relación comercial entre un prospecto, una persona física, una persona jurídica, que tiene la intención de establecer esa vinculación comercial con mi empresa, con nuestra institución, con nuestra organización. Y es el primer punto donde yo tengo que tener la capacidad de identificar a ese posible cliente, saber realmente cuál es el fondo, cuál es la fuente que le permite generar sus ingresos, qué tipo de relación quiere establecer conmigo, si él realmente va a ser el beneficiario final de esa vinculación económica que tiene con mi empresa. Por eso entonces el tema de identificación de terceros beneficiarios es también interesante. La ley de la 155-17 tiene bien identificado el concepto de los testaferros, esas terceras personas que en teoría no tienen ninguna vinculación, una vinculación económica, societaria, accionaria, una vinculación de parentesco, etcétera, etcétera, que realmente tienen una reputación limpia y que dan visos de que quieren mantener una relación comercial con mi empresa desde el punto de vista normal, legítimo y ético, que no levante sospechas. Sin embargo, todo lo que mueve es realmente en representación de un tercero que no está dando la cara. Entonces, este tema de testaferro es un tema también interesante desde el punto de vista del desafío que tienen los procesos de AML cuando cada vez más se utiliza este personaje, ya sea persona física o persona jurídica, para realmente encubrir el real beneficiario de esa relación comercial. Si hablamos de AML, estamos hablando de hacer reportes de transacciones, ya sean sospechosas o las que son de efectivo, y es una dinámica que hay que mantener y hay que establecer, y por supuesto hay que tener muy en consideración, porque un reporte que yo no he hecho como entidad, un reporte que no identifiqué que tenía que emitir, me puede llevar a un tipo de sanción. Puede ser administrativa, pero pudiera tener también una vinculación de sanción penal. Entonces, es un elemento que hay que tenerlo bien afinado desde el punto de vista de la entidad para tener la capacidad de realizar los reportes que tiene que hacer y demostrar que se ha hecho buena y debida diligencia en ese sentido. Hay un elemento también interesante de cuando hablamos de proceso de ML, es conservar documentos que nos soporten nuestra gestión de cumplimiento, documentos que soporten las transacciones, documentos que soporten nuestro proceso de vida de diligencia con el cliente. En este caso, de la ley anterior, la 7202, a la presente ley, pues ha habido un cambio de 5 años de conservación de documentación a 10 años, que coincide con todo el tema que tiene que ver desde el punto de vista impositivo. Entonces ya hay una homologación en ese sentido. Sí, así como hay un deber de conservar la documentación que soporte mis transacciones, desde el punto de vista fiscal, pues también lo tenemos también para el punto de vista legal, y eso es importante. Si hablamos de técnicas de monitoreo y análisis, pudiéramos hablar de varios ejemplos, de muchos ejemplos, que pudieran ser interesantes de cara a nosotros tener una idea de qué cosas nosotros pudiéramos monitorear, qué elementos serían interesantes que nosotros lo incorporáramos en nuestro programa de cumplimiento. Un ejemplo pudiera ser las transacciones mayores a $15,000, pues desde el punto de vista de una estructura como la estructura de cumplimiento o de auditoría interna o auditoría externa o del área de un área de riesgo, le sería interesante identificar todas esas transacciones mayores a $15,000. ¿Para fines de qué? De poder confirmar de que esas transacciones generaron un reporte a la entidad que tiene que recibir el reporte, que es la UAF. Entonces yo, desde el punto de vista de cumplimiento, desde el punto de vista de auditoría, debería estar preocupado porque cada transacción que se genera por encima de los $15,000, pues tiene su correspondiente reporte, no solamente un reporte levantado, sino también, por supuesto, enviado y recibido por la unidad correspondiente. Yo pudiera decir, por ejemplo, si soy una entidad de intermediación financiera, bueno, me gustaría ver los temas de cancelación de préstamos. Y en ese sentido yo diría, bueno, hay perfiles específicos de riesgo que están atados a los productos, hay perfiles de riesgo que están atados a los temas geográficos, de ubicación geográfica, temas de perfiles de riesgo atados al cliente, etcétera, etcétera. Pero yo pudiera ver que un préstamo
que tiene, por ejemplo, una configuración específica por la dimensión del monto que se ha aprobado, como un préstamo, si se me cancela con mucha antelación, pudiera ser un indicativo de que se quiere usar como un método de lavado, donde ahí ya el lavador va a justificar que realmente los recursos que tiene ha sido gracias al préstamo que tomó, aunque ese préstamo al final se canceló de manera anticipada. Entonces, a mí me interesaría monitorear un elemento como ese, que sería interesante para ver si todas esas cancelaciones, dependiendo del perfil del producto que yo entiendo que son los productos que hay que monitorear, de esas cancelaciones que son muy anticipadas, pues darme cuenta si ahí realmente hay una justificación válida de esa cancelación anticipada. Y ver si ese proceso de debida diligencia se ha realizado y si no, pues completar ese proceso de debida diligencia. Hablamos, por ejemplo, de la excepción de numerosas remesas por un cliente. Como hablamos de que el tema de prevención de lavado hay que atarlo a una metodología de riesgo y ese riesgo me lleva a establecer perfiles de riesgo. Si yo tengo un perfil de riesgo de un cliente y yo digo, bueno, hay una zona geográfica en el país donde quizá el 80-90% de las personas económicamente no son activas, sino que reciben remesas porque sus familiares han emigrado a Estados Unidos, Europa, etc. Entonces, yo tengo ya un comportamiento que yo he establecido una estadística y yo digo, bueno, hay una zona, un pueblo específico que es del sur, donde generalmente en promedio las personas que reciben remesas semanalmente en una cantidad específica. Entonces yo pudiera identificar y decir, bueno, todo cliente cuya cantidad de remesas en promedio que recibe en una semana, un mes específico, pasa por encima de lo que tengo establecido como normal, pues me gustaría ver realmente si se ha hecho un proceso de debida diligencia con ese cliente y ver realmente si obedece a una coyuntura específica o a un posible proceso de lavado de activos. Entonces, un elemento que sería interesante verlo. Bueno, hablamos del famoso pitufeo. Esos depósitos que yo digo, bueno, en un día, estamos hablando de 24 horas, la sumatoria de depósitos de un cliente, pues que no pasen de los famosos $15,000. Y si pasó de $15,000, si realmente la entidad fue capaz de identificarlo y hacer su reporte correspondiente. Hay elementos, por ejemplo, de suplantación de identidad. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo yo monitoreo una suplantación de identidad? Es un elemento interesante porque al final yo necesito data para eso. Pues generalmente cuando un cliente modifica sus informaciones privadas, confidenciales, informaciones que son importantes, ya sea su teléfono, su dirección, etcétera, su correo electrónico, cuando estos requerimientos vienen de canales que no son los tradicionales y no es basado en una presencia física, donde uno tiene un cliente que se presentó físicamente, se identificó con su pasaporte o con su cédula, sino que ese requerimiento lo hizo a través de una vía electrónica, pudiera ser de que ese requerimiento lo haya hecho otra persona, que lo ha suplantado y, por supuesto, al mandar a hacer cambios a los diferentes datos personales o confidenciales de la persona jurídica o física, pues ese cambio de esas informaciones pueden después servirle a esa persona para suplantar al cliente, realizar transacciones y que las notificaciones y las comprobaciones de esas transacciones le lleguen realmente al que está suplantando y no al cliente real o original. Entonces, eso sería interesante y yo diría, bueno, todo mantenimiento que se le haya hecho a un cliente cuya solicitud sea por una vía electrónica, me interesaría tener un reporte, identificarlo y ver realmente si el proceso de diligencia de autenticación de ese cliente fue un proceso fuerte como tal. Si uno de los datos, yo diría, uno de los datos principales que se ha cambiado, por ejemplo, el correo electrónico, el cual es el que generalmente se utiliza para las confirmaciones de los cambios en los clientes vía electrónica, pues me interesaría ver esos casos. Entonces son ejemplos interesantes que yo pudiera tomar en consideración. Operaciones, por ejemplo, de cajas no monetarias. Eso también me interesaría monitorear, por ejemplo, ese tipo de operaciones. Y estamos hablando ahí casos, por ejemplo, de entidades donde, además de la caja normal, que es la que recibe dinero, la que despacha dinero, ya sea un banco, ya sea otro tipo de entidad, también utiliza unas cajas que no son monetarias porque no hay manipulación y movimiento físico del dinero, sino que hacen aplicaciones de transacciones de manera totalmente electrónica
como un soporte, como un back office a requerimientos específicos. Entonces, yo diría, bueno, me van a hacer un cargo por un servicio específico, pues ese cargo me lo va a hacer una unidad que no tiene una caja física, sino que electrónicamente me va a hacer un débito de una cuenta y ese débito de la cuenta va a ser contra un servicio, el pago de un servicio específico. Entonces, ese tipo de transacciones que se dan en algunas entidades, por ejemplo, de intermediación financiera, donde hay áreas que tienen ese tipo de caja, no manejan dinero físico, pero sí hacen transacciones contra cuentas de clientes, pues a mí me interesaría ver, monitorear el comportamiento de quienes utilizan esa caja, el tipo de transacciones que están haciendo, donde yo diría, bueno, una transacción que no es habitual en un departamento específico que da soporte a requerimientos de clientes, ¿por qué está haciendo ese tipo de transacción? Pues me interesaría verlo y poder entonces identificar si está realmente justificada y no proviene de un posible lavado de activos o de una delincuencia común, puede ser un fraude, porque no necesariamente va a acabar siendo lavado, pero puede ser también un indicativo de fraude. Un elemento también interesante que pudiera también ser un elemento de fraude, pero también de lavado de activos, es mantenimiento de cuentas inactivas para realizar transacciones. Yo pudiera establecer estadísticamente y analizando cómo es el comportamiento de las cuentas inactivas cuando ellas se vuelven a activar. ¿Qué es lo que generalmente pasa a nivel normal? Si yo digo, bueno, todas las cuentas inactivas, acorde a mis estadísticas que yo tengo en mi entidad, generalmente se vuelven a activar de 6 meses para abajo después que se vuelven inactivos. Después de los 6 meses del año y medio, etcétera, etcétera, es muy difícil de que el propietario de la cuenta la mande a activar. Entonces, yo pudiera establecer monitoreo acorde a esa estadística que ya yo tengo prevista, de que cuando me pase el umbral del tiempo, que generalmente es normal para que la vuelvan a activar, pues a mí me interesaría que tener un reporte puede evidenciar esa activación de la cuenta por un lado y por otro la transacción vinculada después a esa activación y realmente identificar si hubo un requerimiento real del dueño de la cuenta y si esa transacción obedece, por supuesto, a un proceso normal de operación del cliente con mi entidad. Entonces es un ejemplo interesantísimo que yo pudiera establecer algún monitoreo en ese sentido. Otro ejemplo, por ejemplo, transacciones realizadas por empleados no autorizados. Eso pudiera también ser un elemento interesante ahí en ese sentido. Y vemos, por ejemplo, empleados, vamos a hablar, por ejemplo, un caso de un cajero, de una entidad, como por ejemplo, como un banco, como una asociación de ahorro, donde él está haciendo transacciones sobre su cuenta, su propia cuenta de ahorro, que es una cuenta de nómina, o sobre la cuenta, por ejemplo, de otros empleados. Entonces, ese tipo de transaccionalidad, yo digo, bueno, ese empleado no debe tener, se supone por política, tener potestad de poder hacer operaciones contra su propia cuenta o contra la cuenta de relacionados de él o con cuentas de otros empleados. Ahí pudiera haber un tema de lavado de activos o de fraude. Pues pudiera también darse ambas cosas en ese sentido. Entonces, eso sería interesante ver esas operaciones sobre cuentas donde el empleado no tiene ningún tipo de autorización. O yo digo, bueno, yo tengo un grupo de clientes VIP Premium donde quienes solamente pueden afectar esa cuenta es un grupo de empleados específico. Todo aquel que afecte esa cuenta, empleado mío, que no tiene potestad de ese grupo VIP, de ese grupo Premium, pues me interesaría saber qué ha pasado en ese caso. Hay una autorización correspondiente, hay una operación legítima, legal, pues entonces yo puedo despejar la duda en ese sentido. Pagos por encima de efectivo, por encima del umbral establecido. Interesante. Esto viene principalmente a raíz de umbrales que establece la ley nueva, la 155-17. 155-17 habla de umbrales para pagos y liquidación de compromisos. Entonces, yo no puedo pagar o recibir en efectivo por encima de umbrales acorde a mi actividad específica. Por ejemplo, si yo soy una inmobiliaria, no puedo recibir efectivo por encima de 1 millón, según dice la ley, ni tampoco puedo pagar por encima de 1 millón en efectivo. En el caso que yo lo requiera, pues entonces voy a tener que utilizar un instrumento de los instrumentos que están establecidos por nuestra administración financiera y monetaria, que son los instrumentos que están formalmente utilizados en las entidades de intermediación financiera, ya sea un cheque, ya sea una transferencia, ya sea tarjeta de crédito. Son los instrumentos que normalmente tenemos disponibles
en ese sentido. Entonces, en efectivo, no puedo recibir en el caso de los inmobiliarios más de 1 millón o pagar más de 1 millón. El caso, por ejemplo, de las empresas que venden vehículos, no pueden recibir efectivos por encima de medio millón, y así vemos cómo hay otras actividades como la joyería, casinos, etcétera, etcétera, donde hay un umbral establecido. Entonces, a mí me interesaría, desde el punto de vista de cumplimiento, desde el punto de vista de auditoría, desde el punto de vista de riesgo, poder identificar transacciones que han pasado ese umbral, porque si se pasó del umbral, entonces estamos en un tema de incumplimiento. Me interesaría también ver si hay muchas operaciones que están tratando de evitar el umbral. Entonces, yo pudiera tener dos perspectivas. Una perspectiva de quien pasa el umbral y, por supuesto, está en cumplimiento, y el que está tratando de evitar pasar el umbral, donde yo tengo identificado, digo, bueno, yo tengo un dealer de vehículos donde él está registrando más del 60-70% de sus ventas de vehículos por debajo de $10,000. $10,000 son casi 500,000 pesos. Entonces, yo digo, bueno, si los vehículos que él está vendiendo en el mercado tienen una valoración mayor a los $10,000, pues él entonces está tratando de evitar pasar el umbral de los 10,000 para, por supuesto, poder recibir y manipular efectivo. Entonces, sería un elemento interesante que yo pudiera monitorear. Un elemento también interesante, por ejemplo, la creación de los registros que tienen que ver con el maestro de clientes, donde quizá hay personas donde físicas o jurídicas, donde el registro de la creación de ese cliente se han obviado informaciones que son vitales para la identificación unívoca y correcta del cliente. Entonces, un registro de un cliente donde no esté su dirección, esté en blanco, donde su documento de identificación, ya sea RNC, cédula o pasaporte, no esté, entonces es un cliente que se creó faltando una información vital para la identificación correcta de él. Entonces ahí eso evidencia que no hubo un proceso de debida diligencia en ese sentido. El proceso de debida diligencia a mí me lleva a, primeramente, el levantamiento de la información. La entidad tiene que levantar esas informaciones y luego la verificación de esa información. Si esas informaciones no están ahí capturadas, entonces me puede a mí evidenciar de que no hubo una validación, porque no se valida lo que yo no tengo. Entonces, por eso es importante yo identificarlo. Además, es obligatorio que ese tipo de informaciones yo la tenga registrada. Y eso, por ejemplo, el reglamento 408-17, habla sobre las informaciones mínimas requeridas a los clientes, y informaciones de ese tipo como dirección, nombre, documento de identificación, etcétera, son obligatorios. Entonces yo no puedo dejar de tener ese tipo de documentación asentada en mis registros. Cambios de comportamiento, por ejemplo, transaccional. Ese también es interesante. Yo hice un buen proceso de debida diligencia, identifiqué bien a mi cliente, pero ese proceso de debida diligencia debe ser continua. Ese cliente, que inicialmente es un pyme, por ejemplo, me indicó que va a tener un movimiento efectivo de alrededor de 1 o 2 millones de pesos, porque eso está acorde a lo que es sus ventas de manera promedio. De repente me salta a 10, 20, 30 millones de manejo de efectivo, cuando inicialmente era un cliente cuyo negocio no tenía la capacidad de poder aumentar de esa manera tan extraordinaria los ingresos y por supuesto el manejo de recursos y efectivo. Entonces, esos comportamientos yo tengo que identificarlos. Yo tengo que ver realmente ese perfil de ese cliente, que es un inicio, un perfil de riesgo bajo, de punto de vista elevado, cómo me aumenta ese perfil a un perfil de riesgo alto. ¿Por qué? Porque ese cliente comenzó a manejar efectivo que está 10, 15 o 20 veces por encima de su capacidad inicial, que yo pude comprobar. Entonces, es un elemento interesante. Hay que ver cuál es el comportamiento del cliente. El cliente no usaba un tipo de por ejemplo, servicio o producto, que comenzó a usarlo y que por la naturaleza de la actividad que él hace es claro que utiliza ese tipo de producto o servicio. Entonces, ya mi perfil de riesgo de ese cliente ya ha cambiado. Eso no necesariamente quiere decir que le esté haciendo una actividad de lavado, pero ya yo tengo que hacer un proceso de debida diligencia ampliada e identificar realmente que la utilización de un nuevo producto, de un nuevo servicio, que no es habitual en ese tipo de cliente, pues tiene una justificación válida y me da la tranquilidad y la garantía de que puedo mantener esa relación comercial con el cliente. Algo interesante que pudiéramos ver de lo que hemos dicho, un ejemplo, yo estoy aquí utilizando ACL. Yo hablaba, por ejemplo, de maestro de préstamos. Yo tenía un maestro de préstamos, yo tengo una serie de préstamos existentes,
Y yo digo, bueno, estos préstamos existentes, ¿recuerdan cuando hablábamos del tema de cancelación de préstamos y ese tipo de cosas? Digo, bueno, yo quiero saber los préstamos hipotecarios que yo tengo, yo hago un filtro, yo saqué mi préstamo hipotecario, y yo digo, bueno, el préstamo hipotecario puede ser de alto perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque es un préstamo a largo plazo con involucramiento de montos altos y personas jurídicas y físicas que no tengan capacidad de cancelación rápida, pues me puede ser un indicativo interesante. Entonces yo digo, bueno, yo identifiqué esos préstamos, lo identifiqué por ejemplo para el mes de enero del 2017, y yo digo, bueno, yo tengo un script que yo tengo ya acá montado, donde yo ejecuto ese script, y el script lo que hace es que me indica cuáles fueron los préstamos que fueron cancelados entre la fecha de apertura y la fecha de cancelación, que está por debajo de los 6 meses, a los 180 días. Y ahí yo identifiqué un grupo de esos préstamos. Y ya sobre eso yo hago un proceso de debida diligencia. Interesante. Yo tengo mi maestra de clientes, y yo de esa maestra de clientes, yo hago dos filtros específicos, uno para personas físicas, y esas personas físicas que ya yo lo tengo aquí montado, a mí me interesaría un reporte donde en el reporte yo puedo obtener todos aquellos clientes que le falten informaciones esenciales de cumplimiento para los temas de grabado y su perfil. Entonces ya aquí yo genero por pantalla ese tipo de reporte, donde acá ustedes se darán cuenta, tenemos un grupo de clientes que me han salido, donde su llenado de información realmente no ha sido completo o correcto. Entonces yo tengo que de 27.110 clientes, yo tengo que 1.849 realmente le falta alguna información, donde ya sea la cédula o el pasaporte o la dirección o su nombre están en blanco. Entonces ya yo puedo hacer un proceso de diligencia. ¿Qué pasó con ese grupo de clientes? Eso lo mismo lo puedo hacer desde el punto de vista de las personas jurídicas. Yo digo, bueno, por ejemplo, a nivel de movimiento transaccional, yo puedo tener en el caso, por ejemplo, que es lo típico que yo veo a nivel de transacciones, de tanto yo saber los depósitos, en este caso, por ejemplo, de una cuenta de ahorro, que están por encima de 15.000, pero como también la sumatoria de todos los depósitos de un cliente en un mismo día, que pase, por ejemplo, de 15.000. Y aquí ya yo tengo un script que tengo montado para esto, para fines de demostrar, por ejemplo, aquí yo tengo ahí donde me da que es un grupo específico de 50 transacciones que pasan por encima de los 15.000 a un día, o suma de transacciones que pasan por encima de los $15.000, que son más o menos 700 y pico mil de pesos. Por ejemplo, yo tengo el cliente que está identificado como el número 26, que en un día hizo una transacción que está por encima, porque tiene $1.000.000 de pesos, está por encima de $15.000, que en el día, por ejemplo, 23, él hizo 3 transacciones que sumadas me dieron 2.500.000, por lo tanto también va a pasar el umbral de los $15.000. Estos son ejemplos donde yo lo he montado a nivel de data, donde yo he establecido reportes, he establecido script, que no es más que una tarea automatizada, donde yo obtengo esa información, y a partir de eso yo hago mis procesos de debida diligencia, de verificación, de ejecución de programas de cumplimiento. Eso es interesantísimo para que ustedes se vean que sí se puede. Yo tengo la data, yo lo puedo hacer. ¿Qué errores comunes nosotros vemos hoy en día? Evaluación enfocada en cuentas que no se enfocan en cuentas de alto riesgo. Por lo tanto, el tema del perfil de riesgo es importante. Parámetros de monitoreo que no están bien definidos. Fíjense que yo, cuando estoy detectando, en el caso de lo que le mostré, de la ejecución del script, yo no solamente tomé en cuenta depósitos mayores a $15.000, sino también que la sumatoria de todos los depósitos de un mismo cliente un día me pasará de 15. Entonces, no es lo mismo que yo tome en cuenta el fraccionamiento a que no lo tome en cuenta, mi reporte va a salir diferente. Entonces, ese tipo de parámetros hay que establecerlo bien, acorde a qué, a el tipo de transacción que yo quiero monitorear, acorde a los perfiles de riesgo específicos. Bueno, problemas que tenemos también muy común son los temas de integridad de información. No tenemos integridad de información, pues va a ser un poquito complicado en ese sentido. El tema del personal, que es insuficiente, y sobre todo el tema en cuanto a cumplimiento de la capacitación. Un programa, y eso lo indica la ley, un programa efectivo de cumplimiento tiene que, además de tener sus políticas y procedimientos bien establecidos, de usar una metodología basada en riesgos para identificaciones de eventos asociados al lavado de activos, debe contar con también un programa
tanto de captación de personal como también de adiestramiento y capacitación continua en los temas de lavado de activos. Entonces también es un elemento que a veces olvidamos. No voy a configurar un sistema de monitoreo con personas que no saben qué es lo que van a monitorear, que no entienden cuáles son los métodos específicos que se pueden utilizar en un sector específico, en un tipo de cliente específico, en un producto específico, en una zona geográfica específica, el movimiento de posible ocultamiento de ingresos que vengan de actividad ilícita. Entonces, yo necesito un personal que esté suficientemente empoderado, tanto con herramientas como en conocimiento, porque aquí es un elemento vital por el asunto de la negligencia. Yo puedo caer en temas de sanciones administrativas, pero también sanciones penales. Entonces, es delicado en ese sentido. Y por ejemplo, una política de las que son, que supuestamente todos tienen, pero que realmente, efectivamente y operativamente no están como bien administradas, es la de conozca a su cliente. Yo le decía que si yo identificaba clientes creados con informaciones que están en blanco, que son vitales para su identificación única, entonces quiere decir que yo realmente no estoy conociendo bien a mi cliente. Y conocer bien a mi cliente, recuérdense que yo le decía que no es solamente levantar la información, es validar y confirmar esa información. Y confirmar esa información puede requerir que yo me mueva físicamente. Si es un cliente, un pyme, y él tiene un negocio, yo tengo que verificar cuál es el negocio. Yo tengo que verificar que las informaciones que me está suministrando los estados financieros realmente son informaciones que están acorde a la realidad económica de ese negocio. Yo tengo que realmente ver la composición accionaria. O sea, hay una serie de temas que yo tengo que confirmarlo para yo saber que realmente quien dice ser que es y que él es también el beneficiario final de las operaciones que le va a realizar conmigo. Entonces, estas políticas hay que reforzarlas y hacerlas operativamente fuertes en ese sentido. Importante, y antes de nosotros pasar a la sesión de preguntas, tiene que ver con todo el tema de, al final, un sistema que voy a implementar en monitoreo, un sistema que requiere data, requiere información. Y esto es un esquema que ustedes lo verán, un esquema típico que uno ve en ese sentido, que es, yo tengo informaciones de diferentes sistemas, un core bancario, un ERP, un sistema de caja, un sistema de ventas, etcétera, etcétera. Hay todo un proceso técnico, tecnológico, donde me extraen las informaciones que yo necesito de esos diferentes sistemas. Solo hace tecnología, por supuesto. Me lo ponen en repositorios donde ya yo con herramientas y plataformas, ya sea por ejemplo en el caso de ACL, montadas en servidores, pues se sirven de esas informaciones, no afectan operativamente las aplicaciones principales del negocio, sino que ya yo tengo ahí disponible para servirme esas informaciones, ejecuto las reglas, ejecuto los filtros, ejecuto esas operaciones que me van a ayudar a generar los reportes, las alertas, las notificaciones, y me sirvo de ellos en sentido general. Entonces, este esquema es el esquema que nosotros montaríamos en el caso, por ejemplo, que contamos con la data suficiente estructurada para poder realizar el tema del monitoreo y ser oportuno en ese sentido. Bueno, desafíos, podemos decir, en este sentido, primeramente, volúmenes de información. Sabemos que ya todo tenemos que registrarlo y ese registro nos lleva a almacenamiento de información. No necesariamente esa información va a estar bien estructurada, no necesariamente esa información va a estar tan fácilmente disponible, no necesariamente la voy a identificar de manera fácil. Esa dispersión que se da es muy frecuente. El tema de la tecnología, el uso intensivo de la tecnología, eso es también un gran desafío, tanto de parte nuestra como entidad, como también de parte de quien quiere lavar y quiere utilizar nuestra tecnología, nuestros servicios para esos fines. La cultura de prevención, eso también es un gran desafío, por lo que decía anteriormente, tenga un conocimiento pleno de todo el personal que está participando en la empresa, porque todos somos responsables de una manera u otra, ya sea por negligentes o por participación realmente activa de cooperación con aquellos que quieren lavar. Entonces, yo tengo que crear una cultura que sea parte del ADN de la empresa y que realmente todos seamos ojos visores y que cuidemos y garanticemos que la entidad mantiene, por supuesto, una relación con la sociedad de manera adecuada. Y, por supuesto,
herramientas. Al final de cuentas necesito herramientas. Y es donde realmente nos sentimos un poquito huérfanos, donde necesitamos realmente ese gran apoyo. Y es parte de, por supuesto, de lo que hemos querido expresar con esta presentación de que sí, podemos tener herramientas, podemos tener apoyo que nos ayuden realmente a lidiar con este gran desafío. Por último, yo le dejo una frase de un médico francés del siglo XVIII, que es muy famoso porque se utilizan muchísimas frases de frases muy típicas, pero hay una de ellas que me llama mucho la atención, que dice que quienes opinan que el dinero todo lo puede, sin duda están dispuestos a todo por el dinero. Por lo tanto, siempre vamos a tener un grupo de personas jurídicas, físicas, que utilizarán cualquier tipo de medio para poder cubrir, por supuesto, las actividades que generan sus altos recursos y que van a querer, por supuesto, insertar de manera formal en nuestra sociedad. Entonces, doy paso a que cualquier pregunta que quieran hacer por el chat, por favor, háganla. Espero, por supuesto, que haya sido de referencia, un elemento importante para ustedes tener una idea un poquito más clara. Por supuesto, esto es un vuelo a 10.000 pies de altura, porque apenas en una hora hemos tocado uno de los temas más interesantes, de los temas más demandados, que más requiere información, que necesitan evolucionar y evolucionar tanto de parte del regulador, del fiscalizador, como de parte nuestra, de la sociedad en sentido general. Entonces, es un tema que no está acabado, es un tema que sigue corriendo, seguirá estableciendo nuevos requerimientos, reglamentos, disposiciones, etcétera, etcétera. Y hay que ver cómo la sociedad va a ir reaccionando en ese sentido, cómo los sectores van siendo impactados con todo este tema, con los programas de cumplimiento. Entonces, realmente acá hay mucho de dónde cortar tela, pero nuestra idea, por supuesto, es por lo menos dar ese pequeño vistazo que lo pueda a ustedes ayudar a poder encaminar mejor sus esfuerzos y a aclarar quizás ciertos elementos que de manera inicial pudieran ser considerados para establecer esos programas fuertes de prevención, detección y control y mitigación y monitoreo de todas las actividades de lavado de activos. Pueden hacer sus preguntas, vamos a leerla en el chat y por supuesto vamos a tratar de contestarla lo más explícito y raudo posible. Algo importante, nosotros vamos a tener a disposición la presentación, vamos a mandar ya en lo que queda de la semana. En ella ustedes van a tener los correos correspondientes, cualquier duda que requiera quizá algún tipo de explicación un poquito más detallada, mucho más amplia, o que requiera otro tema que puede ser vinculado o no necesariamente a este, pues estamos totalmente en la disposición para que ustedes puedan hacer las consultas correspondientes, se sientan en total libertad y en los que podamos colaborar y podamos satisfacer en ese sentido, pues estamos totalmente las puertas abiertas para eso y la disposición necesaria en ese sentido. O sea que van a poder disponer de la presentación y cualquier otro requerimiento que necesiten, sin ningún tipo de compromiso, pues estamos acá disponibles totalmente para ustedes. Darle, por supuesto, las gracias. Yo sé que una hora puede ser mucho, puede ser poco, pero es una hora valiosa de su tiempo y la participación de ustedes pues es importantísimo para nosotros porque establece un canal que esperemos que se mantenga activo, que podamos en un futuro continuar, ya sea con este tema o con otros temas que les sean de interés para todos y sobre todo que ustedes puedan sentirse en la confianza de contar con totalmente nuestra colaboración en ese sentido. O sea que yo doy las gracias de parte de BDO principalmente, de parte de todo el equipo nuestro en consultoría, para que ustedes puedan servirse de una hora de tiempo que espero que les sea de total utilidad y entiendo que es beneficiosa en ese sentido. O sea que doy las gracias y por supuesto siempre a la disposición de ustedes lo que necesiten en cualquier ámbito, ya sea este o cualquier otro tema.
Ok, aquí hay una cuestionante, antes que finalicemos, interesante, y es sobre las ONG. O sea, hay un tema de, bueno, la ONG puede ser un sujeto obligado no financiero. Sí, sí puede ser un sujeto no obligado financiero. Y esto, y dirán, bueno, pero ¿por qué una ONG si es una entidad sin fin de lucro? Va a depender de la actividad comercial operativa que establezca. Cuando hablamos de ONG, lo que estamos hablando es de una entidad que tiene un tratamiento fiscal particular y especial, más no necesariamente su actividad operativa la hace exenta de los programas de cumplimiento de lavado. Si esa ONG, aunque no tenga fin de lucro, hace actividades de venta de inmuebles, venta de inmuebles, compra o entra, por ejemplo, de vehículos, de joyas, de armas de fuego, sonaría raro una ONG con venta de armas de fuego, pues entonces va a ser un sujeto obligado no financiero. Y si se califica como un sujeto obligado no financiero, pues entonces va a tener que cumplir con las disposiciones de regulación, de reporte, de comunicación que se establece para cualquier sujeto obligado no financiero. Entonces, sí, una ONG puede perfectamente caer en este grupo de sujetos obligados no financieros. Entonces, eso es importante. Otra cosa sobre el programas de cumplimiento. Bueno, cuando dicen, bueno, ¿cómo yo puedo establecer un programa de cumplimiento que me sea fuerte? Pues hay que tener unas políticas y procedimientos bastante claros y precisos de toda la actividad de identificación, evaluación del riesgo de lavado, de la respuesta de mitigación y de proceso de monitoreo de esos eventos de riesgos. Yo tengo que contar con un personal lo suficientemente capacitado en ese sentido, que disponga de las herramientas necesarias y sobre todo tener elementos como establecimiento de código de ética, de comportamiento. Yo puedo establecer procesos, por ejemplo, de certificaciones en mi entidad, donde yo confirmo de que los empleados y todo aquel que está vinculado a cualquier actividad operativa o transaccional con clientes, pues esté lo suficientemente dotado del conocimiento necesario sobre los temas de prevención de lavado y que va a ayudar a los temas de identificaciones de operaciones sospechosas. Entonces, todo este engranaje de elementos son necesarios en un programa de cumplimiento que sea robusto, un programa de cumplimiento que sea eficiente y sobre todo oportuno. El tema de la oportunidad, de la rapidez, es aquí indispensable, importante, para poder evidenciar que no somos negligentes con todo este tema de prevención de lavado. Ok, perfil de una... Es interesante cuando hablamos, bueno, yo necesito un personal que trabaje en los temas de cumplimiento. ¿Qué tipo de persona sería interesante sobre eso? Bueno, aquí se puede dar una combinación de diferentes elementos. Una persona, por ejemplo, que provenga de áreas de fiscalización como auditoría, como riesgo, es una persona que sería interesante para que sea oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque primeramente es ya una persona que ha trabajado con identificación de riesgo y con la mitigación. Entonces, desde ese punto de vista, pues hay un camino ya recorrido, pero también tiene que ser una persona con un alto conocimiento operativo de la entidad, porque para yo poder definir bien esos perfiles de riesgo, necesito una persona que domine la naturaleza operativa y de negocios de la entidad y que junto con los temas de fiscalización y de riesgo, pues me hagan ahí un mix que sea interesante, porque él tiene el background desde el punto de vista de la experiencia, pero ya tiene metodología aplicada de otras áreas que se va a incorporar de manera provechosa a todo el tema de cumplimiento. Entonces, me interesaría una persona de auditoría, una persona de riesgo, pero una persona con alto conocimiento operativo de la entidad, por supuesto. Bueno, no hay más preguntas y sobre todo agradecerles, muy feliz de la participación de ustedes, contento en el sentido y por supuesto totalmente abierto a cualquier otra indagaciones que ustedes quieran hacer y van a tener por supuesto los medios y la puerta abierta en ese sentido. Muchas gracias de parte de BDO y espero que podamos vernos virtualmente en este sentido en otra ocasión lo más pronto posible. Muchas gracias y feliz resto del día.